Como lo mencionaba la Madre Teresa de Calcuta, la paz comienza por una sonrisa. Siempre será el mejor momento para ofrecer paz al mundo. ¿Cómo estás? Ay, Juani, linda, ¿qué es esta felicidad de verte? ¿Cuánto tiempo? Bueno, no sabes cómo te amo, cómo te recuerdo, cómo me gusta poder conectar contigo, mi Juani, linda. ¡Mua! Besos gigantescos, amiguita, ¿cómo estás? Amiga, estoy muy bien, muchísimas gracias. Te quiero agradecer por aceptar esta invitación a Hilos Viajeros. Estoy súper contenta de poder compartir contigo este proyecto y esta nueva aventura donde vamos a cambiar el mundo, vamos a traer paz, tranquilidad, amor, experiencias. La idea es poderlos llevar a conocer todas estas experiencias cuando somos migrantes, estamos en otro país, hemos vuelto a construir nuestras vidas y hemos salido adelante con nuestra familia, amigos y bueno, el pasado está aquí con nosotros siempre y la idea es dejar lo que nos estorba un poquito atrás y dejarlo mejor aquí y podernos volvernos a reconstruir. A veces estamos pensando muchas veces en cómo encajamos en un espacio, cómo quedamos bien en algún lugar y la autenticidad es un tesoro que pocas personas se atreven a abrazar y a decir, ay, ese soy yo y qué importa lo que diga la gente. Una de las cosas más interesantes es, bueno, ¿de dónde eres y dónde estás ahora? ¿Qué pasó? Mi Juani linda, soy colombiana, estudié contigo en el colegio cuando éramos peques y ahí tuve la oportunidad de conocerte. Estaba recordando que vos eras buenísima en geografía. Juanita no fue la mejor alumna y yo tampoco. En lo que sí le iba súper bien a Juani era en geografía y ella decía que quería recorrer el mundo. Eso es una de las cosas que me llena de mucha alegría de saber y darme cuenta de que con tus palabras construiste no solamente ese llevar la alegría, sino crear estos hilos viajeros que hacen que se conecten las personas. Así es, y los viajeros es recorrer el mundo y recolectar historias y estar juntas todo el tiempo y no dejarnos ir nunca porque cada persona es súper especial en la vida de la otra. Bueno, cuéntame un poco entonces, tomas la decisión de pasar de Colombia y vas en un hilo viajero
y estás en Costa Rica. Sí, mi Juan, y fíjate que yo desde súper niña quise estudiar diseño gráfico y terminé estudiando diseño gráfico en la Jorge Tadeo Lozano porque mi idea era poder crear juegos. De ahí trabajé en una compañía de tecnología por allá por el 2000 y cuando llegué aquí a Costa Rica lo que pensaba era que podía hacer páginas de internet aquí en Costa Rica. Entonces toqué las puertas de algunos lugares y aquí el tema de las páginas de internet me decían diseño, ¿qué? Pero la vida me trajo a que trabajara con algunas empresas de muy alto nivel, con compañías multinacionales, a apoyarlos en temas de comunicación e imagen. ¿Y sabes qué me pasó, Juani? Me puse la soga al cuello y en algún momento ya estaba cansada, agotada, estaba un poquito quemada y decidí mudar entonces el negocio a internet hace 12 años. Y de ahí entonces venían un poco el tema de las redes sociales, Twitter. En Twitter me volví un poquito famosa, tenía muchos seguidores, pero no sabía cómo se podía generar dinero con eso. Y sucedió algo muy lindo y es que la gente me comenzó a pedir asesorías en marca personal. Así que comencé a dar asesorías de marca personal en diferentes partes del mundo a través de Skype. Comencé a darme cuenta de una cosa muy importante. Y es que las personas no encontraban las palabras correctas para describirse, para poder decir quiénes son verdaderamente. Entonces eso me llevó a comenzar a estudiar temas de programación neurolingüística y en ese proceso entonces me invitaron a comenzar a dar una serie de conferencias y de talleres y comencé a darme cuenta de lo lindo que era conectar con las personas y poder transmitir conocimientos y acompañarlos a darse cuenta de que sus habilidades de comunicación a través del liderazgo, a través de negociar, a través de conectar con las personas, les iban a ayudar a crecer y a generar transformaciones profundas. Y ahora entonces estoy en pleno proceso de mover de nuevo mi negocio al internet y vender capacitaciones online. Entonces estoy abriendo la academia online junto con mi socia que se llama Maggie Antillón. Cuéntame un poco de tu llegada a Costa Rica, el choque cultural, la comida, el clima, un poco cómo fue esa adaptación al nuevo mundo. Bueno, mi Juan, y lo que pasa es que a Costa Rica yo lo amaba desde que era una niña. Mi abuelo era de aquí de Costa Rica y entonces siempre tuvimos una relación muy cercana. Costa Rica era un poco más lento, era más pura vida, era más despacio y entonces cuando alguien llega a Costa Rica yo le digo, ¿sabes qué? Hay que aprender a acostumbrarse a vivir el estilo de vida, pura vida. Que el choque cultural fue más que todo esa velocidad en la que venimos los colombianos y que aprendí a simplemente bajarle al acelerador y a disfrutar un poquitito más de la vida. O hay un valor que te reconoce y te hace la persona que eres y es la que te da tu directriz. Y me gustaría que nos contaras exactamente cuál es. Para mí uno de los valores más importantes es la paz. De hecho, si tú me ves en mis conferencias y en mis capacitaciones, siempre estoy vestida de blanco. Pero una de las cosas que me hizo darme cuenta de mi verdadera razón de haberme venido aquí a Costa Rica es que cuando mi papá, cuando tenía 5 años, a mi papá lo secuestraron. Yo odiaba ver las noticias que ocurrían en una Colombia que me dolía muchísimo. Entonces llegar a Costa Rica, un país sin ejército, un país en donde, como te decía, el lema es pura vida, la paz es tan importante, pues me hacía entender y conectar con que eso es lo que yo quiero en mi vida y quiero poder compartir la paz interior
¿Qué significa para ti ser migrante y cómo une ser migrante con la noción del éxito a partir de tu valor, que es la paz? Mi Juani, ser migrante es un tesoro, porque la verdad es que conectas en el lugar que vas con las personas que te entregan una riqueza poderosa de su cultura y su esencia. Pero en Costa Rica es un lugar súper cosmopolita en que hay gente de diferentes partes del mundo, entonces aquí es un lugar lleno de turismo. Con personas de diferentes lugares del planeta, de diferentes religiones, de diferentes sexos, de diferentes ideologías, y poder tener la capacidad de reconocer que el respeto al ser humano nos hace que nos unamos, que la diferenciación en realidad lo que nos hace es ser únicos y que todos tenemos algo que aportar, y eso nos da la riqueza de la diversidad. Mi Cata, cuando estás en Costa Rica, tú tienes el poder es tu palabra, y con esto has cambiado y has unido dos culturas, has cambiado la imagen de que estamos divididos, somos uno, y así seamos de diferente cultura, diferente raza, diferente idioma, lo podemos hacer juntos. Cuéntanos del poder de tu palabra, por favor. Una varita mágica que me encontré de cómo puedo ayudar a las personas a través de las palabras a conectar. Es un lugar ideal para yo poder adquirir cada vez más herramientas para poder estar listo día a día y poder también ser un puente con las personas con las que trabajo. Otra de las cosas que me gusta cuando doy una capacitación o doy una charla es que las personas se llevan un mensaje muy poderoso, y es: no me quiero rendir en mis comunicaciones. Las palabras tienen la capacidad de hacer la magia. Las palabras tienen la capacidad de separar o tienen la capacidad de unir. Tienen la capacidad de herir o tienen la capacidad de curar. Tienen la capacidad de restablecer una comunicación deteriorada o tienen la capacidad de hacer que una persona pueda sentirse mal. Después de ser la niña de los ojos de mi papá por muchísimos años, de repente tuvimos algunas situaciones en donde nuestra relación comenzó a distanciarse y llegó el momento en que simplemente nos dejamos de hablar. Así que yo no poder comunicarme con mi padre me llevó también a una capacitación muy poderosa de empoderamiento y de liderazgo. Luego, cuando conecté con herramientas de comunicación no violenta y otro tipo de herramientas, pude darme cuenta de ese peso y poder que tienen las palabras y cómo con nuestras palabras podemos generar transformaciones profundas en la gente. Nosotras que somos viajeras, que somos emprendedoras, que salimos de nuestro país y con nuestros recursos y con nuestro amor y con nuestra actitud llegamos a un nuevo país, y me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu proceso y cómo son esos consejos para darle a los migrantes, al que se quiere ir o al que ya está allí. Al lugar que fueras, haz lo que vieras. Deja de estar pensando y de estar comparando cómo era tu vida en el otro país, porque a este mundo llegaste a poder sí aportar todas esas experiencias, pero a complementarte en ese lugar al que viniste para poder tocar el alma de la gente. El hacer eso que te apasiona te lleva a tener éxito. No importa desde dónde estés, lo importante es que tengas la capacidad de servir. Lo importante es que tengas la capacidad de hacer lo que amas y que puedas en el día a día descubrir que no se trata de la meta, sino se trata de el camino. Así que para ser un buen migrante, la receta está: 1, puede ser, oye y escucha tu corazón, ten la fuerza para salir adelante, y obviamente lo más importante es aprender cada día de lo que te trae el nuevo país. Nunca te cierres y aprovecha cada una de las oportunidades. Huélelo, disfrútalo, míralo, gózatelo y toma siempre lo mejor. Y con una sonrisa llegarás muy, muy lejos.
gracias por acompañarnos, por contarnos tus experiencias, por darnos todo lo que tienes en tu corazón y ofrecerle a millones de personas que nos están viendo todas estas cosas lindas de qué es ser un inmigrante y cómo ser exitoso y cómo salir adelante personalmente en la vida. Tengo un regalo muy especial para ti y es un hilo de hilos viajeros. Aquí te lo paso. Gracias, mi Juani linda. Pero aquí te va una varita mágica de palabras para que sea ese espacio que con un abracadabra, ¿sabes lo que significa abracadabra? ¿No? Cuéntanos. Abracadabra es una palabra que quiere decir que con la palabra creo. Así que yo quiero que con hilos viajeros crees muchas conexiones a través del mundo, crees un poderoso sueño que ahora comienza y que yo sé que además de eso, este programa tiene un sueño y un objetivo mucho mayor que si las personas están atentas y te siguen, van a poder descubrirlo. Así que abracadabra, creando con la palabra. Un beso a todos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, gracias mi Cata y bueno, todos los amo. Construye la paz desde tu interior. Lleva un mensaje al mundo a través de tus palabras y obra. Recrea un lugar donde sea importante teñir los corazones de blanco y los viajeros.